Hola amigos, bienvenidos a la sección de opinión que cada miércoles trata de mostrar un poquito más cuál es mi forma de pensar, acercarme un poquito a todos vosotros y que sepáis realmente por qué esto se llama La Gruta. Para mí es muy importante este nombre porque simboliza mucho en mi vida y yo creo que en la mayoría de todos los que nos veis también llegará a simbolizar, ¿no? Cuando sepáis el significado de todo esto. Hoy teníamos una charla, Geraldine y yo, a través de WhatsApp, con una persona que nos ha honrado, ¿no? Con su entrada en esa pequeña legión de seguidores, esa pequeña legión de elegidos, y que nos contaba algún fragmento, ¿no? De su vida de una forma muy valiente, de una forma muy natural. Y eso, claro, a mí me hizo cambiar totalmente la idea que yo tenía en otro vídeo que veréis la semana que viene sobre el tema del que iba a dar mi opinión, ¿no? Y esto me hace pensar en el éxito. O sea, toda esa charla me hace pensar en el éxito. Y ahora mismo tú que me estás viendo dirás, oye, ¿qué tiene que ver el éxito con lo que hablamos, no? Y yo creo que tiene que ver mucho, mucho con el éxito, porque en tus palabras nos agradecías el habernos encontrado, ¿no? Y nos decías que en muchos momentos nuestra compañía, ¿no? De algún modo te había ayudado a superar un momento de esos que yo llamo tormentas en la vida, ¿no? Y te había mostrado un poquito el camino. Quizá porque a lo mejor nosotros tratamos siempre, en cualquiera de los dos programas, en el de Geraldine, en Sol y Luna, o en el mío, en La Gruta, siempre tratamos de ser quienes somos, ¿no? Realmente. Y espero que nunca el tiempo nos cambie. Yo creo que no nos cambiará. Si ya no nos cambió, no nos cambia, ¿no? Ya tenemos una edad para saber por qué estamos aquí y qué es lo que queremos, ¿no? De todo esto. Y esta persona me hablaba de errores, ¿no? Errores cometidos en la vida. Y yo creo que dando respuesta a todo esto, aunque también contesté con un audio, ¿no? Pero dando respuesta a todo esto, diría que los errores los cometemos todos, ¿no? A lo largo de nuestra existencia. Y el que diga que no cometió un error, que tire la primera piedra. Yo soy el primero en decirlo, ¿no? Yo cometí uno, no, millones de errores. Errores que posiblemente a día de hoy, si tuviera la oportunidad de volver atrás, pues no cometiera, porque sería consciente de todo lo que conllevaría, ¿no? Para bien o para mal, porque los errores al final se pagan. No quiere decir, mucha gente dice, no, es que estoy pagando un error que cometí en el pasado. No. A lo mejor ese error que tú cometiste te hizo mejor persona en el futuro, ¿no? Y tenía que ocurrir así. No sé por qué, pero tenía que ocurrir así. Lo que no justifica el daño que hayamos hecho, pero sí justifica el bien que podamos hacer ahora. Porque el ser humano tiene la capacidad de aprender, ¿no? Con sus experiencias. Y en este caso, bueno, pues de un error también podemos aprender de el no volvérselo o no volver a cometerlo o no volver a hacer daño a nadie, o la próxima vez pues me doy la vuelta, o la próxima vez ni hablo, ¿no? Porque sabes que eso te va a llevar a lo mejor al mismo lugar en el que te encontraste en el pasado. Os decía que esto me lleva a pensar en el éxito porque cuando yo empecé en la radio, cuando yo empecé mis comienzos, ¿no? Como cualquiera de vosotros, yo era una persona que yo no me dedicaba a nada de esto. Sí que era mi pasión, ¿no? Desde niño yo quería comunicar, yo quería hacer radio, sobre todo radio. Era mi pasión, o sea, la radio. Yo no quería ser ese famoso de la tele, ¿no? Yo quería ser el que comunicara y lo escuchara mogollón de gente, ¿no? Y entonces, ya con una edad,
ya bastante avanzadilla, ya superando los 30, pues viene esa tormenta, ¿no?, de la que nos hablaba un poquito esta persona que se puso en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, a través de nuestro WhatsApp después. Y claro, mi salida fue aferrarme, yo creo que me aferré, ¿no?, a un sueño que yo tenía después de pasarlo mal, porque nadie dice que no lo pases mal, ¿no? Pero después de esa tormenta siempre viene un momento de calma, un momento de nubes pero no llueve, y entonces es cuando tú sales y decides pues hacer algo que te mantenga entretenido, donde tú puedas ser tú mismo. Y entonces empecé a hacer radio. Empecé a hacer radio al principio pues con un auricular de 3 euros y un micrófono que venía incorporado. A día de hoy soy consciente, ¿no?, de que yo creo que no lo hacía bien, para nada, porque me faltaba experiencia, ¿no? Y la experiencia la cogí con la vida, y precisamente aprendiendo de mis errores. Después empecé a estudiar locución, empecé a estudiar doblaje, y me empecé a preparar, y después la experiencia de un programa tras otro, y al final, bueno, pues vas cogiendo ese camino y vas perdiéndole el miedo, perdón, el miedo a comunicar y a hablar con la gente. Y digo todo esto porque cuando yo empiezo, por aquel entonces, mi objetivo, el que yo me había planteado, es que me escuchara muchísima gente y que llegara lejos y comenzar a ganarme la vida con lo que más me gustaba hacer, porque para mí hacer esto es, no lo imagináis, ¿no? Es un premio. Pero también era consciente de que yo necesitaba el dinero, porque en ese momento no tenía trabajo y necesitaba volver a empezar mi vida. Y miraba que nadie, o sea, tenía mi programa, tenía una audiencia grande, pero nadie me decía, oye, Eduardo, te voy a dar esto, voy a hacerte un contrato, Entonces, bueno, empecé a peregrinar por un montón de emisoras de radio y no os imagináis. Y un día, después de mucho tiempo ya de existir, ¿no?, porque decía nadie me apoya, empecé a trabajar en otro sitio, gracias a Dios, ¿no?, porque la verdad es que lo pasé mal, como muchos de nosotros. Y me dicen que hay una emisora de radio en mi pueblo. Yo nací en un pueblo llamado Porriño, en la provincia de Pontevedra. Y entonces me voy, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, porque esto ya hace años, a un alcalde que se llamaba Nelson y que me conocía desde niño. Entonces yo pido para hablar con él, y cuando yo entro allí, este señor se queda mirando para mí y me dice, a ver, dime, Edu. Porque claro, él me conocía desde niño. Y yo le cuento, le digo, mira, me enteré de que abrieron una emisora de radio en el pueblo, si tuviera la oportunidad de... Entonces este señor me dice que no. Me dice, no. ¿Por qué no estudiaste periodismo? Porque, bueno, un montón de cosas estúpidas. Yo me fui de allí, no os imagináis. O sea, yo llegué a mi casa y me eché a llorar, porque yo decía, ¿y por qué no me dais la oportunidad? Cuando me estaban emitiendo mi programa en 50 emisoras de radio en todo el mundo. Y tenía muchísimas descargas, y yo decía, pero ¿por qué no me dais la oportunidad? Simplemente es una oportunidad, ¿no?, para demostraros que soy capaz de hacerlo y que lo puedo hacer bien. Pero no me dieron esa oportunidad. A todo esto se cambia de alcalde, y entonces yo lo vuelvo a intentar, porque me había vuelto a quedar en el paro. Y lo vuelvo a intentar, y voy a hablar con este señor. Y este señor me dice, sí, toma, me dio unas llaves, me dijo, yo me fui para allí, para este local, ¿no?, donde había montado una emisora de radio preciosa que todavía está ahí. Empecé a limpiarla, empecé a colocar todo, o sea, no os imagináis, conectando los cables, conectando todo lo que había allí, los equipos, archivando, porque había sido una antigua emisora de radio, ¿no? Y bueno, archivando allí todo, etcétera, etcétera. Y creo que fue el cuarto día
me llaman por teléfono y me dicen que entregue las llaves en el ayuntamiento. Y entonces yo entrego las llaves en el ayuntamiento, me voy un día para hablar con este señor alcalde nuevo. Y este señor alcalde me dice que es que le habían dicho que no iban a abrir la radio. Claro, yo ahí me volví a llevar una patada. El pleno, ¿no? O sea, habían tomado la decisión de no abrirla y tal. Bueno, digo, bueno, mala suerte. Pero al poco tiempo la abren. Al poquito, a la semana o así. Es decir, a mí me habían utilizado como el chico de mantenimiento que le limpió todo gratis. Y nunca pude emitir en mi pueblo. Jamás pude emitir en mi pueblo. Tuve la oportunidad de emitir en un montón de emisoras de radio. Tuve la oportunidad de dar charlas en muchos sitios, pero nunca en mi pueblo, porque nunca me dieron la oportunidad de hacerlo. Y entonces, en ese momento, vino una pequeña tormenta, ¿no? En la que yo decía, voy a tirar la toalla. Voy a dejarlo aquí, tal vez sea que no sirvo, que no valgo para esto. Y entonces me encuentro que hay un programa en el que yo comienzo diciendo que yo no quería mostrarle a la gente que yo me iba, porque era como dejar ganar a los villanos, ¿no? Pero di a entender que no era mi mejor día en ese programa. Y en ese momento, esa legión, grande o pequeña, que en este caso era una legión grande, ¿no? Empezaron a escribir y escribir y escribir, dándome ánimos, mostrándome su cariño, su afecto. Gente que me contaba cosas que le habían pasado y que me demostraron que yo lo único que había vivido a lo mejor es una patada en mi ego, ¿no? O en mi intención de vivir mi sueño y de poder dedicar mi vida a hacer esto. Y en ese momento yo recuerdo que estábamos en directo y me eché a llorar, porque es que entre la presión que yo tenía y después ver eso, ¿no? Las muestras porque la gente lo pilló al vuelo, ¿no? Lo cazó al vuelo el mensaje que yo estaba dando. Tal vez por las reflexiones esas que hago, ¿no? No sé por qué fue. Pero lo que sí, la lección de vida que yo llevé de eso fue que el gran éxito es cuando te das cuenta de que con lo que tú haces a lo mejor le estás ayudando aunque sea a una sola persona, ¿no? Y que a veces no se trata de dinero, no se trata de números, se trata de ayudar a alguien. Y ese día entendí que yo tenía que seguir haciendo ese programa, aunque no tuviera un céntimo. Yo os lo juro que muchas veces me fui haciendo autostop hasta el estudio y de madrugada pues muchas veces me pateaba los 10-12 kilómetros que me separaban de mi casa. Y llegaba pues por la mañana a mi casa y me daba igual. Yo decía, no, el viernes que viene vuelvo allí, porque sentía esa necesidad de ayudar. Lo comentábamos Geraldine y yo, ¿no? Después de hablar con esta persona, y decíamos, es que esto es el gran pago. Sí que es cierto que nos ayuda vuestras aportaciones muchísimo, porque hay algo que dice, ¿no? Que como es, dime que te quiero cuando menos te lo pida, porque será cuando más lo necesite, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, vosotros estáis en vuestras casas, nosotros estamos en nuestra casa, pero vosotros no sabéis mi vida y yo no sé la vuestra. Y entonces, a veces, con este mensaje, con esto que yo estoy diciendo, pues sin querer estoy ayudando a alguien, ¿no? A seguir creyendo en sus sueños, a seguir luchando por lo que cree y sobre todo a no dejarse llevar por el poderoso don dinero. Vosotros diréis, siempre repito, el poderoso don dinero, pero es que a día de hoy está siempre presente en nuestras vidas y desgraciadamente pues cada día nos hace falta. Y eso, que yo espero que de alguna forma le haya, no sé, como
contestado un poquito más, ¿no?, a eso que nos comentaba y que nos contaba, y decirle que las tormentas siempre paran, ¿no?, y que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que detrás de todas esas nubes está el sol brillante, y que lo que tenemos que hacer es caminar hacia él e ir apartándolas aunque sea agresivamente, con mala hostia, y decirle: no, yo quiero ver el sol, y quiero continuar mi vida, y quiero seguir adelante, y quiero tener fuerza, y la fuerza nos la da él, el astro rey. Bueno, no sé qué más deciros, ¿no? No sé qué más deciros. Pero el viernes sí que estáis todos invitados al programa La Gruta, madrugada ya del sábado, en un programa en el que hablaremos de un tema que a mí me fascina, ¿no? Y es la aparición de esos seres que ya se fueron o que trascendieron. Y quién sabe si en esta ocasión pues tendremos la oportunidad de ver algún testimonio. Gente que es valiente y que nos comparte, al igual que esta persona, nos comparte ese pequeño fragmento de su historia, ¿no?, que estoy seguro de que será mucho más grande, y de que hay muchas cosas, ¿no?, que siempre se omiten porque dices, oye, pero que al igual que yo también omito omito mucha información porque, claro, pertenece a mi vida privada, ¿no? Ya es más profundo, ya forma parte de ese Eduardo profundo. Pero bueno, que lo básico es eso, ¿no? Que yo creo que el éxito está o aparece en el momento en que nosotros nos sentimos felices por hacer lo que hacemos, independientemente de lo que sea. Llegar a casa, estar tranquilo, saber que mañana a lo mejor te tienes que levantar a trabajar, pero que estás haciendo algo también que te gusta. Aunque estés trabajando en algo que no te gusta, buscar esa parte positiva de tu vida, ¿no? Y decir, hostia, ¿qué es lo que me pasa a mí, no? Yo estaba... Bueno, esto lo contaré en otra porque también tiene tela. Pero yo estaba trabajando en una empresa donde se hacía un trabajo que a mí no me gustaba nada, que os hablaré de eso en algún programa, pero como crítica, porque todos lo sufrimos. Y me he dado cuenta de que yo no estaba en el lugar que tenía que estar, pero tenía que comer. Y entonces, pues, siempre pensaba, el viernes es otro día. El viernes es el día de mi programa. Es el día en el que yo voy a ser quien soy y voy a poder decir lo que yo quiera. Y entonces así lo hacía. Bueno, pues con esto deciros que muchas gracias por estar ahí, que os suscribáis, que nos deis un like, que nos propongáis temas para tratar, o para tratar me refiero las opiniones que queráis que demos, ¿no? Y eso, que espero que con esto pueda ayudar a alguien, porque va a ser un nuevo éxito para mí. Y nada más. Que a todos los que queráis, nos vemos la madrugada del sábado en La Gruta, aquí en el mismo canal, ¿eh? No os vayáis a buscar otro lado, aquí. Queridos amigos, por cierto, vuestro apoyo cuenta. Nos vemos, chao, chao.